que clasificar desde el punto de vista de las facultades que tienen las asociaciones sindicales, tenemos que ir a los artículos que nos dicen cuáles son las facultades de las asociaciones sindicales simplemente inscriptas o el de las asociaciones sindicales con personería gremial. Y también ahí la misma ley ya nos dice qué requisitos hay para pasar de ser de simplemente inscripta a asociación sindical con personería gremial. Entonces no tiene demasiados secretos, es decir, es un tema de estudiar la ley. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, me lo plantea ahora. Así podemos... Buenas tardes, profesor. ¿Y Sí. podríamos repasar toda la unidad 3? Bueno, sí. ¿En qué Hablar de sindicatos. Vamos Porque usted dice... a dedicarle un tiempo, pero como el parcial incluye hasta la unidad 4, mínimamente tenemos... ¿Incluye la unidad 4? Así dijo la doctora Gómez Carelli con ustedes, a ustedes. Yo no estuve en la clase que dio ella el martes Sí, en pasado. principio iba a ser hasta la unidad 6, pero se acortó hasta la unidad 4. La unidad 4 es tutela sindical. Como la clase anterior, o sea, este miércoles conmigo, en mi clase, vimos un poquito el tema de sindicato, poquito, digamos, no fue demasiado, pero tampoco es demasiado lo que hay que... Es decir, es mucho el contenido de la ley, pero es ley, es decir, es estudiarlo, memorizarlo, saberlo, manejarlo. Yo simplemente les quiero hacer algunas advertencias que son útiles, que algunas ya las dije, ahora las repito. Es decir, la ley nos dice los requisitos para que un grupo de trabajadores constituyan una asociación sindical. Entonces, mitad de camino es la autonomía de esos trabajadores para libremente constituir una asociación sindical. Por eso nosotros tenemos los principios de libertad sindical y de autonomía sindical. El funcionamiento interno del sindicato debe respetar el tercer principio, que es el de democracia sindical. Entonces, pero, como les manifesté el miércoles, a medida que vamos viendo la ley, nos damos cuenta de que no es tan libre como sugiere el nombre del principio de libertad sindical. Es decir, le pone una condicionamiento tiene que, como mínimo por 5 personas, tiene que ser, hay un mínimo de edad para poder constituir la comisión directiva, etc. Es decir, tiene un montón de requisitos. Los trabajadores cuando constituyen una asociación sindical no es que la hacen como quieren. No es en parte como quieren, en parte como les dice la ley de asociaciones sindicales. Entonces, una serie de cuestiones están determinadas en la ley de 23.551 o ley de asociaciones sindicales. El sindicato no la decidir libremente dónde la vamos a buscar, en el estatuto de ese sindicato. Entonces, la clase anterior yo le hablé de un tema que es una confusión muy común. Vamos a mirar brevemente, les comparto una pantalla, la ley de asociaciones sindicales. Por ejemplo, acá artículo 48. Entonces dice, los trabajadores que por ocupar cargos electivos, etcétera, tendrán derecho a gozar de licencias, sin haberes, etcétera, bla, bla, bla. Y cuando va llegando al final dice, no pueden ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus mandatos.
a partir de la cesación de sus mandatos. ¿Cuánto dura el mandato? El mandato es el periodo en que está en funciones. El periodo que está en funciones. Entonces, ¿qué ocurre? Se llama a elecciones para designar la nueva autoridad de un sindicato. ¿El mandato comienza el día que se llamó a elecciones? No. Ese día no. Ese día se llamó a elecciones. Otro día, más adelante, son las elecciones. ¿El mandato comienza ese día? Tampoco. Tienen que hacerse las elecciones, contarse los votos de los afiliados al sindicato, puede haber impugnaciones, puede haber problemas, puede haber discusiones si tal voto vale o tal voto no vale, a lo mejor hay un empate, la situación se va prolongando. Entonces, en definitiva, no es el día en que comienza el mandato. ¿Cuándo comienza? El día que asumen sus funciones. A partir de que asumen sus funciones, hasta que termina el mandato, están protegidos por la ley, y ya de paso esto lo vinculo con la unidad siguiente, que es tutela sindical. Entonces, uno dice, ¿y dónde busco cuánto dura el mandato? La ley de asociaciones sindicales dice, tiene dos pautas. Una para los funcionarios del cuerpo de la comisión directiva. Dice que no puede, el mandato no puede exceder de 4 años, que es lo que mencioné en la clase anterior. Y la mayoría de los alumnos siempre dice, el mandato dura 4 años, porque la ley lo dice. No, la ley dice que no puede exceder de 4 años. Entonces, el estatuto, el que nos va a decir exactamente para cada sindicato, es decir, si yo quiero saber cuánto dura en sus funciones un funcionario del Centro de Empleo de Comercio, tengo que ir al estatuto del Centro de Empleo de Comercio y ahí me va a decir. A veces nos vamos a encontrar que efectivamente son 4 años, más de 4, pero no le impide que sean menos de 4. Lo mismo para los delegados, que son otros sindicales. Los del personal, es tener en cuenta eso es muy importante para resolver un problema práctico, porque cuando a uno se le pone en la cabeza de que la ley dice que es 4 y repite siempre que es 4, cuando tenga que analizar el caso concreto, porque a lo mejor dice que son 3 y no son 4. ¿Me entienden? Entonces, para resolver un caso práctico, sí o sí tenemos que mirar el estatuto. Entonces, por ejemplo, compartir la 31 dice, la asociación será administrada por un secretariado ejecutivo. Otros sindicatos le llaman comisión directiva, bueno, ellos les llaman secretariado ejecutivo, compuesto por 28 miembros, 15 secretarías, 7 subsecretarías, 6 vocalías, etc. Y abajo dice, el mandato de los miembros del secretariado ejecutivo durará 4 años y sus integrantes podrán ser reelectos. Si no vamos más abajo, artículo 64, que habla de los delegados. Este estatuto en particular nos dice, el cuerpo de delegados dice, se integrará por los representantes gremiales electos por los trabajadores en los sectores, sesionará cada 2 meses, etcétera, bla, bla, y va a llegar un punto, artículo 67, que nos dice, los delegados deben tener 18 años de edad como mínimo,
y al final dicen durarán 2 años en sus funciones. Es decir, este es uno de los sindicatos de subterráneo, es uno de los tantos sindicatos que elige el límite máximo que le permite la ley. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Por la unidad que sigue, tutela sindical, porque durante su mandato los representantes sindicales tienen una protección especial. Vamos a repasar normas, unidad 2. ¿Qué es lo que primero miramos? ¿Qué es lo que primero miramos para ver si está consagrado un derecho? ¿Qué es lo que primero miramos? La ley, La base de la pirámide jurídica. la Constitución Nacional. La Constitución Nacional. Lo primero que miramos es la Constitución Nacional. Pero no es la base, es la cúspide. Bueno, si la miramos como el ancho, si lo hacemos invertido, sí. Pero normalmente ustedes van a leer cualquier libro de derecho que va a decir que la Constitución es la base o el fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico. Profesor. Sí, tiene que imaginársela no como que hay una arriba y una abajo, sino que la Constitución es lo que da fundamento al resto. Sí, bueno, pero... entonces vamos a poner una página de Infolec para ver la Constitución Nacional. A ver si me deja. El 14 bis. Entonces vamos al 14 bis. ¿Y qué nos dice? ¿Ya alguien sabe? ¿Ya lo vio? Segundo párrafo del 14 bis. Dice, queda garantizado a los gremios, bien, hasta que llega un punto y después dice, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Esa frase de la Constitución Nacional es la que da pie, es la que da fundamento a que la ley 23.551 de asociaciones sindicales tenga un artículo, un capítulo, mejor dicho, dedicado a la tutela sindical. Como verán, le estoy mezclando el concepto de sindicato con el de la unidad siguiente. Es decir, esto tiene que ir más o menos en paralelo para hacer, primero porque vamos a ganar tiempo, porque tenemos solamente hasta las 15, y segundo porque todo lo que vemos en la unidad 3 en realidad nos sirve para entender la unidad 4. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la unidad 4? Porque ya sea que ustedes asesoren como licenciados a una empresa o ya sea que asesoren a un sindicato, tienen que dominar cuál es la protección legal. Si son asesores de una empresa, tienen que dominarla para poder aconsejar qué puede hacer el empleador con un empleado que no quiere, pero que tiene protección legal contra el despido, como son los representantes sindicales, hasta cuándo la tiene. Si decide de todas maneras despedirnos, ¿qué le puede ocurrir? Y si son asesores de un sindicato o de un grupo de trabajadores, al revés, es decir, exactamente qué derechos tienen, cómo pueden hacerlos valer, etc. Entonces, para una empresa es fundamental saber cuánta gente tiene dentro de su planta funcional que tiene una protección especial diferente al resto. ¿Cuál es la protección de la mayoría, del resto? ¿Cuál es la protección? Eso tienen que saber. ¿Los delegados, profe? No, el resto, lo que no son nada. El resto tiene una protección simple que nos lo profe, dice ¿puede la repetir ley. la pregunta? Sí.
Estoy hablando de que para una empresa es importante saber si dentro de su personal tiene algún empleado que tiene una protección especial, distinta de la del resto. O sea, ¿cuál sería el resto? Los que no tienen ninguna protección especial. Todos los trabajadores tienen una protección. ¿Cuál es lo que yo pregunté? Bueno, yo mismo les contesto. La que dice la ley de contrato de trabajo, es decir, tienen derecho a una indemnización. Cualquier trabajador puede ser despedido, tiene derecho a una indemnización. Esa es su protección. En cambio, los que tienen una protección especial, que se le llama tutela sindical, capítulo 12 de la ley, no pueden ser despedidos ni modificadas sus condiciones de trabajo durante el ejercicio de sus funciones. Entonces, el estatuto del sindicato, que nos dice cómo se conforma internamente, está vinculado a la unidad que sigue, tutela sindical. Sabiendo yo el mandato, sé yo cuánto dura la protección y por lo tanto puedo asesorar ya sea a la empresa para despedir o no despedir, o puedo asesorar al sindicato para lo contrario. ¿Se entiende la importancia? Entonces, brevemente, porque me pidieron que hable algo de sindicatos. Bueno, el concepto es teórico. Bueno, los objetivos de los sindicatos son mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la actividad que ellos están representando. Profe, le consulto, ¿el parcial va a Sí, ser teórico o práctico o va a ser solamente teórico oral? el parcial va a ser oral, pero una pregunta puede ser práctica. Es decir, un ejemplo, una pregunta puede ser, si estamos hablando de tutela sindical, por ejemplo, le toca a la unidad 4, estamos hablando de tutela, yo le puedo dar decir, se hacen las elecciones de un sindicato, gana la lista azul con 500 votos y la otra lista saca 10 votos. ¿Cuándo termina la tutela? Bueno, es un caso práctico. Es teórico también, porque no se puede resolver si sabe la teoría. Okay. Entonces, o simplemente le pueden preguntar en el parcial, dígame qué dice el 14 bis respecto de los derechos de los gremios. Bueno, tiene que es solo como un concepto teórico. Bueno, entonces, como les dije, la tipología de los sindicatos surge de la ley de asociaciones sindicales. Entonces, vamos a tener, desde el punto de vista de los grados, de los de primer grado, segundo grado, tercer grado, eso es simple, tienen que memorizar la ley. Desde el punto de vista de los trabajadores que pretende representar, hay sindicatos que la teoría le llama verticales, otros horizontales, y después están los sindicatos de empresa. La ley usa otro lenguaje, no usa el lenguaje verticales u horizontales, usa sindicatos de actividad, o vamos, si quieren mirar hasta el artículo 10, o los de oficio, categoría o profesión. Entonces, tenemos trabajadores de una misma actividad, por ejemplo, comercio. La actividad es el comercio. Ahora, dentro del comercio ustedes pueden tener, vamos a imaginarnos un supermercado. En el supermercado hay cajeros. En el supermercado hay supervisores. En el supermercado hay repositores de mercadería. El supermercado puede tener una sección de carnicería y tiene una persona que atiende, que es carnicero. El supermercado también tiene personal de limpieza. El supermercado puede tener su personal de seguridad. Es decir, en la actividad hay varios oficios. Por eso es que algunos
inventó, digamos, esta palabra de sindicato vertical, porque en cada renglón de ese verticalidad hay un oficio: cajero, repositor, limpieza, etc. Es decir, es vertical. En cambio, hay organizaciones, asociaciones sindicales que son horizontales porque son trabajadores de un mismo oficio. Un caso típico es camionero. Es decir, no importa si el camionero esté manejando el camión para llevar mercadería de un supermercado o, que sería de comercio la actividad, o esté transportando gas licuado de petróleo, que es otra actividad, no importa, lo importante es el oficio que recorre transversalmente distintas actividades. Eso es la horizontalidad, lo otro es vertical. Después está el sindicato de empresa. El sindicato de empresa, en definitiva, ahí está toda la actividad, pero en una empresa. Entonces, si esto se corta, automáticamente empieza a grabar. Entonces, voy a tardar 2 o 3 Profe, minutos. ¿puede dar un ejemplo del sindicato de empresa, por favor? Disculpe. Sí, tengo entendido que el sindicato de aguas corrientes es un sindicato de empresa. No es el modelo más utilizado en Argentina porque para constituir un sindicato de empresa no tiene que haber ninguna otra asociación sindical de actividad de oficio que englobe a esa actividad. Los trabajadores subterráneos de Buenos Aires, como solo hay subterráneo en Buenos Aires y como la concesión la tiene una sola empresa, si ellos logran, porque lo han logrado, después retrocedieron, etcétera, no han logrado todavía terminar de separarse de la UTA del todo, porque el Poder Judicial le ha reconocido a la UTA todavía la personería gremial. Si lo logran, en definitiva van a ser un sindicato de empresa. ¿Por qué? Porque solamente una empresa en todo el país maneja los... ¿me entienden o no? Es Sí, decir, sí, el sindicato de Sí, empresa... sí se entiende. Bueno, entonces, no es... La ley argentina no favorece la creación de sindicatos de empresa. Hay ejemplos históricos. En los años 70 estaban los sindicatos CITRAC y CITRAN en la provincia de Córdoba, que reunían a los trabajadores de la Fiat y de Materfer, que era material ferroviario. Bueno, eso dejaron de existir. Esos sindicatos dejaron de existir. No se favorece, nuestro modelo sindical favorece sindicatos muy grandes, y que no se atomice el movimiento sindical. Ese es el argumento. Ese es el argumento. También eso sirve para que no haya disidencias internas, porque los requisitos para constituir son tan difíciles de lograr que el que quiera disentir en realidad tiene bastantes problemas. Por eso me gusta que lean siempre la historia del sindicato del subte para que vean exactamente la cantidad de problemas que hay cuando supuestamente hay libertad sindical, digamos, ¿no? Bueno, le reitero, puede llegar a cortarse. Acá me hacen una pregunta. 6 minutos, 30 segundos. Profe, Bueno. buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, te la contesto después que me reinicie. Dale, Bueno. dale, hacela. Con respecto a la pirámide jurídica, ¿cuál era el último que aparecía después del reglamento de empresa? Sentencia. Pero también ¿Perdón? el contrato individual de trabajo, porque vale para ese trabajador y la empresa. Bien, gracias. Gracias. Bueno, ya le digo, empieza a grabar automáticamente, demora 2 o 3 minutos y ahí me conecto nuevamente. Bueno, no corta, así que vamos a... Capaz que enganchó solo nomás. Entonces, no quiero extenderme demasiado en sindicato porque sindicato realmente es la unidad 3, leer la ley. La unidad 4 también es leer la ley, pero hay una cosa que es importante que ustedes entiendan. Cuando el sindicato representa a los trabajadores no solo en la relación con el empleador, también representa a los trabajadores en sus relaciones con
con otros organismos, por ejemplo el Estado, e incluso con otros estados y con el exterior. Entonces, cuando hablamos de representantes sindicales, hay muchos tipos de representantes sindicales. Ya, si vamos a la parte de tutela, ahí nos dice, por ejemplo, que la tutela sindical, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Vamos a ver el artículo 48. Dice, los trabajadores que por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personalidad gremial, en organismos que requieran representación gremial. ¿Cuáles son los organismos que requieren representación gremial? Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para presentar convenios colectivos. Exactamente, pero no así como usted lo dice, pero por ahí va la cosa. Es decir, los convenios colectivos, cuando veamos la unidad correspondiente, vamos a ver que son una negociación, son el resultado de una negociación entre el sector empresario y el sector trabajador. El sector trabajador no van 2 millones de personas a la mesa de negociación, van los representantes gremiales, 5, 10, lo que fuera. ¿Cómo se eligen a esas personas? Esos son lo que comúnmente le llamamos paritarios. Los trabajadores le dicen así, son su representación paritaria. ¿Por qué? Porque la comisión es paritaria. Hay un número igual de representantes de la parte empleadora que de la parte trabajadora. Entonces, de ahí le quedó el nombre de paritarios. Después puede ser que a lo mejor no sean exactamente, uno puede haber 5 o 3, el otro 4, no importa, pero se le quedó el nombre de paritarios. Entonces, cuando negocian un convenio colectivo, están los representantes paritarios. A veces el sindicato puede decir, bueno, va a ir a representarnos nuestro secretario general, es decir, es el mismo que se eligió para dirigir el sindicato. A veces, sobre todo en otras épocas, en los años 70, se llamaba elecciones específicas para designar el representante gremial paritario. El miércoles yo le nombré un organismo nacional que funciona bajo la esfera del Ministerio de Trabajo, como dijo la compañera acá. ¿Se acuerdan cuál era? ¿La comisión salarial, profe? El Consejo del Salario. Ahí también hay representantes de los trabajadores que pueden coincidir con los directivos del sindicato o pueden ser otros electos para eso. Cada vez que un trabajador está cumpliendo una representación gremial, ya sea en el Consejo del Salario, ya sea en una organización, en una negociación colectiva, en cualquiera que fuera, incluso otra más, van representantes sindicales a las asambleas y a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, todos esos son representantes gremiales. Todos esos tienen la protección que dice acá el artículo 48. No solamente los funcionarios que ocupan la comisión directiva, también estos trabajadores, por ejercer una representación gremial, tienen esta protección que vamos a ver ahora. Y al lado dice, o en cargos políticos de los poderes públicos, es decir, un trabajador a lo mejor no hace actividad sindical, pero hace una actividad política. Y un día lo eligen concejal en Corrientes. Él tiene derecho, los mismos derechos de tutela sindical que tienen los que hacen representación sindical. Pero eso no estudiamos nosotros acá en esta materia. Está en el artículo, es decir, es uno de los trabajadores protegidos especialmente. No lo estudiamos porque no estudiamos la cuestión de la representación política, nos concentramos en la representación gremial porque esto es derecho colectivo del trabajo. Bueno, entonces, pero ¿qué es importante para nosotros? Saber que la tutela le corresponden a una cantidad de trabajadores X. No solamente
a lo que son los funcionarios. Y normalmente en el estatuto va a decir, en el estatuto de ese sindicato va a decir